Creo que es un buen momento tanto para recordar los sucesos importantes en One Piece como para empezar la serie desde este punto. Es por eso que os traigo el resumen actualizado de todo lo que ha ido pasando a lo largo de la serie, donde te voy a explicar punto por punto todos los detalles que debes saber en tan solo 30 minutos. Así que tanto si eres fanático de la serie como si no, estoy seguro de que lo vas a disfrutar. Recuerda darle a me gusta y compartir este vídeo con tus amigos fanáticos o no de One Piece. Y sin más, ahora sí que sí, comencemos con el vídeo. La serie empieza con Goldie Roger, el hombre que lo consiguió todo: dinero, fama y poder, y se convirtió en el rey de los piratas. Además, sus últimas palabras fueron: ¿mi tesoro? Os dejaré tenerlo, buscadlo, lo dejé todo en ese lugar. Fue a partir de ese momento que comenzó la gran era de la piratería, donde los piratas más poderosos intentan buscar el tesoro a través del Grand Line. En ese momento es donde nos presentan a Luffy, un niño cuyo sueño es convertirse en el rey de los piratas y encontrar el One Piece. El One Piece es el gran tesoro del que estaba hablando Roger y que había dejado allí en ese lugar. En este mismo capítulo conocemos a Shanks, quien está pasando un tiempo en el pueblo de Luffy y además es el personaje que es la inspiración de Luffy para convertirse también en el rey de los piratas algún día. Un día cualquiera Luffy se come una fruta del diablo, las llamadas Akuma no Mi, una Akuma no Mi que poseía concretamente Shanks, la cual le hace ser un hombre de goma literalmente. Aunque esto hace también que no pueda nadar, por lo tanto, estas frutas para los piratas son, entre comillas, una desventaja, puesto que si un pirata come una y no puede nadar, imagínate el panorama. A día de hoy las Akuma no Mi son realmente un misterio, pues no sabemos, aparte de teorizar sobre ello, de dónde vienen o por qué están en el mundo de One Piece. A partir de ese momento hay un pequeño altercado el cual provoca que Shanks le tenga que salvar la vida a Luffy, arriesgando su brazo y este perdiéndolo. Posteriormente Shanks le da a Luffy su sombrero, diciéndole que este se lo devuelva cuando se convierta en un pirata de verdad. 6 años después de este suceso, Luffy sale del pueblo para salir al mar y convertir así su sueño en realidad, de ser proclamado el rey de los piratas. Sin embargo, Luffy, incapaz de navegar solo, se infiltra en un barril y este es capturado por los piratas de Alvida, donde conocemos a un joven llamado Koby, un joven que sueña en convertirse en un marine, totalmente lo contrario al sueño de Luffy, pues los marines son los que buscan y capturan a los piratas. Después de unos cuantos sucesos nos presentaron a Roronoa Zoro, el cazador de piratas, el cual estaba preso por parte de unos marines de la zona. Sin embargo, Luffy le propone un trato, que este por supuesto que acepta, que es que se una a él si este encuentra sus espadas y se las devuelve. Y Zoro le dice que sí, pues las espadas estaban en manos del capitán Morgan, el marine que lo tenía detenido. Posteriormente, cuando liberan a este y pelean contra Morgan, Luffy recupera las espadas a Zoro. Este se las entrega y Zoro se une a él como su primer miembro de la tripulación. Después de eso y de que Koby se fuera por su cuenta para conseguir sus objetivos, Luffy y Zoro se van a la isla de Orange Town, donde conocemos por primera vez a la gata ladrona Nami, la cual por cierto odia a los piratas. Sin embargo, esta acaba uniéndose a ellos, aunque actuaba de una manera que no convencía mucho. Estos tres personajes se enfrentan a Buggy el payaso para así liberar la ciudad del dominio de este pirata. Un usuario también como Luffy de una fruta del diablo, el cual se puede dividir en varias partes. Afortunadamente consiguen vencerlo, y Nami entra definitivamente en la tripulación como navegante. Después de esto entramos en el arco de Villa Sirup, pues nuestro querido trío quería encontrar un barco en condiciones para así poder llegar al Grand Line, que es donde se encuentran prácticamente todos los piratas poderosos, ya que por ese momento aún no contaban con un buen barco y solo tenían un bote donde prácticamente no podían avanzar a gran velocidad. En Villa Sirup conocemos a Usopp, el mentiroso más grande de todos los tiempos. Cuando nos revelan los propósitos que tenían los personajes de esta isla, Luffy y los demás se preparan para una gran batalla y enfrentar así a Kuro. Después de la victoria de nuestros queridos nakamas, Usopp se une a la tripulación como el francotirador, y gracias a eso también consiguen que su amiga les regale un barco, su primer barco, el llamado Going Merry. Después de esto entramos en el arco del restaurante Baratie, donde Luffy y los demás tripulantes necesitaban a un cocinero en su tripulación. Una vez que están en el restaurante, el cual es un barco concretamente y que es llamado el Baratie, este restaurante es atacado por el pirata Don Krieg, quien regresó del Grand Line, recordemos de donde estaban los piratas más poderosos, y quería hacerse con el Baratie. Nami al ver esto intenta huir con el barco de los Mugiwara, es decir, de los sombrero de paja, el barco que recién les habían regalado. Sin embargo, y tras la derrota de estos piratas, Sanji, uno de los cocineros del Baratie, se une a la tripulación, y en este arco es donde posteriormente se nos presenta a los Shichibukai, que son unos piratas ultra poderosos y que están aliados con el gobierno mundial. Marines, gobierno, todo forma parte de lo mismo.
es donde conocemos a Drácula Mihawk, personaje que es considerado el mejor espadachín del mundo y que además vence a Zoro, pero es que lo vence muy rápido, pues Zoro le dice a este que sueña con tener dicho título del mejor espadachín, y a raíz de esto Zoro le promete a Luffy, su capitán, que jamás volvería a perder. Ahora entramos en el arco de Arlong Park. Ya con Sanji en la tripulación como cocinero, persiguieron a Nami, quien había huido con su barco hasta una isla que estaba custodiada por un pirata llamado Arlong. Pues aquí Nami dice que pertenece a los piratas de Arlong y que solo está con los sombreros de paja para robarles el tesoro que tenían y así utilizarlos. Pero más tarde nos enteramos de que este pirata llamado Arlong estaba reteniendo a todos los habitantes de esta ciudad a la que pertenecía Nami, y esta estaba chantajeada por él para retenerla también. Luffy, al enterarse de esto y de que su navegante estaba en estas condiciones, decidió enfrentar a Arlong. Pues después de una larga pelea entre estos piratas, Luffy consigue derrotarlo y Nami, esta vez sí más convencida, entra en la tripulación. Después de que Nami se una finalmente al equipo, entramos en el arco de Lockdown, la última ciudad antes de adentrarse en el Grand Line, el lugar donde nació Goldie Roger y donde también fue ejecutado. En este arco nos enfrentamos a un gran marine, pero no solo eso, sino que además nos tenemos que enfrentar a un enemigo del pasado, concretamente a Buggy el payaso. Luffy lo que quería ver era el lugar exacto donde ejecutaron a Roger, pero Luffy es capturado en ese momento por Buggy, personaje que hizo una alianza con los piratas de Alvida, la primera pirata que habíamos mencionado. Cuando Buggy está a punto de matar a Luffy, de repente se forma una gran tormenta y a Buggy le cae un rayo, noqueándolo así por completo y así salvando la vida de Luffy. Cuando el comandante de la marina Smoker invade el sitio, los sombreros de paja deciden huir. Sin embargo, Smoker logra capturar a Luffy, pero en ese momento aparece un hombre que lo salva, un hombre que luego nos enteramos de que se llama Monkey D. Dragon, un revolucionario, y que es también el padre de Luffy. Con esto terminamos toda la saga de East Blue y comenzamos con el arco de Arabasta, pues cuando estamos ya adentrándonos a través de la Red Line, nuestros piratas se encuentran con un obstáculo muy importante, pues hay una ballena que se traga casi por completo el barco. Esta ballena es llamada Laboon, una ballena que lleva más de 50 años esperando a un grupo de piratas que le prometieron volver después de que dieran la vuelta al mundo. Luffy la conoció después de atravesar la Reverse Mountain, un lugar con corrientes invertidas que te permiten pasar la gran barrera de piedra que divide estos mares en el mundo de One Piece, la llamada Red Line. En este sitio en concreto es donde conocen la historia de Laboon y donde también conocen a Crocus, un médico que se encarga del faro que hay en dicho lugar, y donde Luffy y los demás conocen el nombre de la última isla del Grand Line, esa que contiene el gran tesoro del One Piece. Ese lugar se llama Raftel, aunque más tarde sabremos que es más bien llamada Locktail. Luffy le promete también a la ballena que volverán a encontrarse. Después de esto parten hacia el Nuevo Mundo. Una vez en el mar se encuentran con unos agentes de una organización secreta llamada Baroque Works, incluyendo a una chica llamada Vivi. En el arco de Whiskey Peak, una isla que es famosa por albergar a piratas que acaban de llegar al Grand Line. Sin embargo, también es un punto de encuentro para esta organización, los Baroque Works, pues nuestros protagonistas serán las víctimas de la emboscada de estos misteriosos agentes. Sin embargo, no pueden detenerlos y al final de la batalla descubren la verdadera identidad de la chica llamada Vivi, quien resultó ser la reina de Alabasta, y esta mismo les reveló que su país estaba en peligro por el grandísimo Crocodile, uno de los Shichibukai de aquel entonces, y Luffy, al enterarse de esto, le dice que la va a ayudar a salvar su reino. Después hicimos un paso rápido por Little Garden, una isla prehistórica donde nuestros queridos protagonistas encuentran a dos gigantes llamados Dorry y Brogy, los cuales han estado luchando el uno contra el otro durante más de 100 años sin que hubiera un ganador, y por razones que hasta olvidaron. Sin embargo, algunos agentes de la mencionada Baroque Works se infiltran en esta isla para ir a por Vivi, pues esta era la que estaba infiltrada en dicha organización. Sin embargo, Sanji consigue engañar a uno de los miembros de esta organización, concretamente Mr. Zero, y consiguen un Eternal Pose, una brújula que siempre apunta hacia el reino de Arabasta. Posteriormente nos adentramos en uno de los arcos más sentimentales que tenemos en todo One Piece, el arco de Drum. Cuando están yendo hacia Arabasta, Nami se enferma bastante y hacen una parada en la isla de Drum, pues después de que lo recibieran con bastante hostilidad, dejan que Nami sea visitada por un médico, y en este arco es donde nos encontramos con nuestro querido Tony Chopper, un reno que se volvió mitad humano a causa de una Akuma no Mi, pues el renito Chopper es ya un médico bastante experimentado y es el que se ocupa de Nami. Mientras tanto, el tirano que estaba a cargo de la isla, el señor Wapol, había regresado, y hay una pelea nuevamente donde Chopper finalmente se nos une a la tripulación después de salir victoriosos.
Y después de un arco muy pero que muy triste, finalmente llegamos al arco de Arabasta con la intención de Luffy de deshacerse de Crocodile para así liberar el país. Pues en este lugar nos encontramos de nuevo a Smoker, el marine que mencionemos anteriormente. Sin embargo, Luffy es capaz de escapar de él, gracias a que aparece el hermano de Luffy, su nombre, por Gusty Ace, pues lo estaba buscando y lo encontró de pura casualidad, y ayudó a su hermano a escapar del marine. Mientras Crocodile está intentando hacer sus planes en el reino, nuestros queridos Mugiwara se dan cuenta del percal y de lo mal que lo está pasando el país. Sequía, rebeliones y amenazas de guerra civil. Entonces es que van a por Crocodile, sin embargo caen en una trampa y Luffy al enfrentarse a Crocodile, este acaba bastante malherido, perdiendo así su batalla contra el Shichibukai, ya que era un personaje muy poderoso en aquel momento, y no sabía cómo hacerle frente, ya que estaba hecho de arena. Finalmente nuestros amigos deciden enfrentarse a los Baroque Works y el ejército del país se enfrenta a los rebeldes, pues fue una batalla muy sangrienta donde estaban luchando estos bandos, y Luffy finalmente consigue la victoria frente a Crocodile, haciendo Luffy uso de su sangre, sí, de su sangre. Crocodile, al estar hecho de arena, Luffy no sabía cómo darle un puño, y se dio cuenta de que impregnado en sangre sí podía hacerle mal, pues la sangre hacía que la arena de este se solidificara. Después tenemos a una nueva chica que se une a la tripulación y esta es Nico Robin, una chica que estaba aliada con Crocodile y quien decidió unirse a los Mugiwara. Una arqueóloga buscada por la marina con una recompensa de 80 millones. Cuando el gobierno se enteró de lo de Arabasta, decidieron mentir y decir que el que liberó el país fue Smoker, quien no estaba en nada de acuerdo con esta mentira inventada por el gobierno, pero que comprendió que los piratas no podían ser vistos de buena manera. Después de todo Arabasta llegamos al arco de Haya. Este arco es muy importante, por mucho que la gente os diga que no. Sí, definitivamente sí que lo es. Y si has llegado hasta esta parte del vídeo, agradecería mucho tu suscripción al canal. Cada día me esfuerzo muchísimo para traeros buenos contenidos de esta serie, por lo que eso me ayudaría muchísimo y lo agradecería de corazón. Dicho esto, entramos en el arco de Haya, un lugar que no está custodiado por el gobierno y por lo tanto es donde habitan muchísimos piratas. En este arco nos encontramos con varios piratas que volveríamos a ver más adelante, Bellamy y sobre todo con uno de los personajes más misteriosos de todo One Piece, el grandísimo Barba Negra Marshall D. Teach. Encontramos también a un personaje sumamente relevante para esta historia y ese es Mont Blanc Cricket. Este le explica a Luffy sobre la supuesta existencia de una ciudad de oro que ha estado desaparecida por muchos años, e incluso le explica de la existencia de una isla en el cielo. Después de una pelea con Bellamy, Luffy decide ir hasta allí y conocer la isla del cielo, pues necesitaban buscar un geyser llamado Knockup, que supuestamente es capaz de enviar tu barco hasta allí. Mientras tanto, el gobierno mundial se reúne para nombrar al nuevo Shichibukai que sustituiría a Crocodile. Entramos ahora sí en el arco de Skypiea, gracias a este geyser y a Mont Blanc, que le contó lo que le sucedió a su antepasado Mont Blanc Nodal, personaje que fue tachado de mentiroso de la época y fue ejecutado por ello, ya que supuestamente se había inventado que existía una isla de oro con una campana gigante, y los demás cuando llegaron vieron que no estaba allí. Sin embargo, Luffy y los demás consiguieron subir a esa supuesta isla del cielo donde conocerán a lugareños que les muestran su forma de vida y muchísimos objetos interesantes que tienen que no hay abajo en la superficie. Pero los habitantes están gobernados cruelmente por un supuesto dios, y es por eso que Luffy y sus amigos se apiadan de ellos y quieren enfrentar a este dios, que en realidad se llama Enel, un usuario de Akuma no Mi capaz de manipular la electricidad a su antojo. Finalmente, Luffy consigue derrotar a Enel, pues aunque Luffy era mucho más débil, es capaz de vencerlo, ya que es su enemigo natural. Pues Enel, quien controlaba la electricidad, es vencido por Luffy, que está hecho de goma. Este paso por la isla del cielo también explicará lo de la historia de Noland, sobre las ciudades de oro y la ciudad llamada Shandora con la campana dorada, pues Luffy la golpea fuertemente y el que era antepasado de Noland, Mont Blanc Cricket, es capaz de escucharla, por lo que este se queda tranquilo sabiendo que su antepasado no mintió sobre la ciudad dorada de la campana. Después de esto y al bajar a la superficie nuevamente, pasamos a una isla casi desierta llamada Long Ring Long Land, donde se encuentra un pirata llamado Foxy que les desafía a una Dayback Fight, una competición que se basa en competir unos piratas contra otros, y después de cada juego el ganador puede llevarse a un miembro de la tripulación del otro, o en su defecto, su bandera, perdiendo así los piratas su orgullo. Foxy era un experto en este juego, sin embargo Luffy aquí fue muy inteligente y fue capaz de llevarse la victoria, pidiendo así su bandera para quitarle el orgullo a Foxy. Después de esta pelea, nuestros héroes quieren viajar hacia el mar, sin embargo se topan con un almirante de la marina llamado Aokiji, pues era uno de los hombres más poderosos de la marina y este estaba esperándolos cerca de su barco. Les advierte acerca de Nico Robin y luego derrota a Luffy en un duelo rápido congelándolo con sus poderes de Akuma no Mi. Aokiji, al darse cuenta de la voluntad de los sombreros de paja, los deja huir. Por ahora, claro. Llegamos al arco de Water 7. Después de lo sucedido en la isla anterior, los Mugiwara llegan a una estación de tren de mar abierto, donde conocen a la gerente de la estación llamada Kokoro, que les explica que ese tren, el Puffington, es capaz de rodar sobre raíles flotantes, conectados a varias islas de la región. En esta parada finalmente llegamos a Water 7, donde nuestros queridos amigos tienen la intención de reparar el barco Going Merry,
que había sufrido muchísimos daños a causa de sus viajes, pero no todo sale como estaba planeado y los mejores carpinteros del mundo, que son los que estaban ahí, les dicen que su barco está demasiado dañado. Parte del dinero que llevaban con ellos, que supuestamente iba a servir para reparar el barco, es robado por la familia de Frankie, un grupo de ladrones de la isla, y Nico Robin desaparece misteriosamente. Por otro lado, Usopp no está de acuerdo en abandonar el barco, pues se lo regaló su amiga y a causa de esto decide abandonar la tripulación y tiene una lucha con su capitán, la cual obviamente, aunque enfrenta con mucho valor, pierde. Además, la ciudad en esos momentos se ve sacudida por el intento de asesinato que hay hacia su alcalde local, y con todos estos problemas, Luffy y los demás acaban descubriendo sobre el CP9, una unidad secreta del gobierno que estaba buscando la pista de Nico Robin. Desafortunadamente, Luffy no es capaz de salvarla, pues el CP9 se lleva a Nico Robin a través del tren hacia Enies Lobby, una isla que sirve de base para el gobierno mundial. Después, con la ayuda de la estación, los carpinteros y Frankie, quienes se pusieron del lado de Luffy, toda la tripulación va al rescate de Nico Robin, incluido Usopp, quien se hace pasar por Sogeking. Entramos en el arco de Enies Lobby, una de las 3 islas que sirve como la vanguardia de la Puerta de la Justicia. 10.000 hombres de la marina están allí, además de ser la sede del CP9. Luffy y los demás van a rescatar a Nico Robin, quien fue arrestada por el director del CP9, Spandam, y quien amenazó con utilizar una Buster Call, un ataque de 6 vicealmirantes y sus buques de guerra si Luffy y su tripulación no los dejan en paz y no cooperan. A los ojos del gobierno, Nico Robin tenía un gran poder de conocimiento, debido a que es capaz de leer los poneglyphs, las piedras secretas que cuentan el pasado de la historia que no quieren que se sepa de parte del gobierno, por la que no la dejaban salir de allí. Sin embargo, esto a Luffy no le importa y le declara la guerra al gobierno mundial, después de quemar su bandera, y comienza una larga pelea entre toda la tripulación y el CP9. El director Spandam hace la llamada de la Buster Call por error, lo que resulta en la devastación casi por completo de Enies Lobby. Sin embargo, en esta batalla salen victoriosos los Sombreros de Paja, quien consiguen rescatar a Nico Robin. De vuelta a Water 7 reciben la inesperada visita de Monkey D. Garp, abuelo de Luffy y vicealmirante de la marina. Frankie, quien también era carpintero, construye un nuevo barco para sustituir al Goimer. Este barco es llamado The Soundsani y dice que es capaz de navegar hasta el fin del mundo, pues Frankie finalmente se une a los Mugiwara como carpintero. Después de esto entramos en el arco de Thriller Bark, un área peligrosa cubierta de muchísima niebla. Después de conocer a Brook, un esqueleto viviente, nuestros héroes están atrapados en Thriller Bark, un barco gigante que simula a una isla, y que su capitán es Gekko Moria, uno de los Ichibukai. Nuestros amigos se encuentran con criaturas sorprendentes como muertos vivientes, zombies y personajes de todo tipo. Lo que hay detrás de esto es a causa de Gekko Moria y su tripulante, el Dr. Hawkback, quienes tienen la capacidad de revivir los cuerpos usando las sombras de las personas vivas. Estos aprovechan la llegada de Luffy y robarle su sombra, para así revivir a un gigante ancestral llamado Oar. Después de enfrentarse a muchos de los zombies, nuestros Mugiwara finalmente derrotan a Moria y recuperan las sombras de todas las personas, además de que Zoro se enfrenta a un personaje muy curioso y parecido a él, pues este era un zombie y al Zoro derrotarlo le entrega su espada. Al final del barco, Brook se une como parte de la tripulación en calidad de músico. Después de eso llegamos al archipiélago Sabaody, donde nuestros queridos Mugiwara continúan su viaje hasta la isla Gyojin. Afortunadamente en el camino se encuentran con Kami, una sirena, y con Octo, quienes les explican que se necesita un recubrimiento especial para que su barco llegue hasta la isla Gyojin, pues esta los guía en Sabaody para encontrar a un artesano naval y especializado que se encargaría de recubrir su barco. Sin embargo, en este archipiélago tan bonito se cocían cosas muy turbias, como por ejemplo comprar y vender esclavos. Además, en esta isla nos encontramos con muchísimos piratas famosos, los 11 Supernova, cuyos premios superan todos los 100 millones y cualquiera de ellos podría encontrar en One Piece. Cuando están buscando al artesano, Luffy se topa con Silver Riley, el primer compañero y amigo del rey de los piratas, Goldie Roger, pero el desorden que causa durante una venta de esclavos para liberarlos termina causando que uno de los almirantes acabe llegando a la isla, por Luffy golpear a uno de los Tenryubito, personajes protegidos y custodiados por el gobierno mundial, pues llegó nada más y nada menos que el almirante Kizaru, usuario de la fruta de la luz, y además también vino el Shichibukai Bartolomeo Kuma. La lucha termina rápidamente en desventaja para los piratas presentes y Kuma, quien tenía el poder de una fruta muy poderosa, utiliza sus poderes para teletransportarlos a todos a lugares distintos del mundo. Con estos sucesos entramos en el arco de Amazon Lily, pues después de ser derrotado en Sabaody, este fue enviado por Kuma aquí, concretamente a la isla Kuya, una isla liderada por la Shichibukai Boa Hancock. Luffy es el primer hombre en pisar esta isla, habitada solo por mujeres, las amazonas, lo que causa cierta confusión. Luffy termina siendo capturado por ser un hombre y al mismo tiempo Boa Hancock estaba regresando a la isla y siendo esperada por un vicealmirante de la marina, quien le pide que se vaya con él para una futura batalla que está a punto de comenzar contra el legendario pirata Barba Blanca, pero ella rechaza esta invitación. Luffy, mientras intentaba escapar, entra en el Palacio Real y le ve una misteriosa marca a Boa Hancock, quien en ese momento se estaba bañando.
le ve una señal de esclavitud, lo mismo que se vio en Sabaody. Furiosa por esto, Hancock sentenció a Luffy a muerte en una batalla, la cual terminó Luffy siendo victorioso. Hancock tiene una fruta que le permite transformar a cualquier hombre que la desee en piedra, sin embargo Luffy no se ve afectado por esto y Hancock empieza a enamorarse de él. Mientras se prepara para salir de la isla, Luffy recibe una noticia a través de un periódico de que su hermano Ace está en peligro y que este fue capturado y enviado a la cárcel de Impel Down, y Luffy por esto decide ir a salvarlo. Hancock, quien se enamoró de Luffy, le ofrece su ayuda para infiltrarse en esta prisión. Con esto entramos en el arco de Impel Down. Custodiado por Hancock, Luffy viaja a la peor prisión de todo el mundo para salvar a su hermano Ace. Impel Down es una prisión submarina del gobierno que contiene 5 pisos, incluso poseen un 6º piso oculto, donde los peores piratas se encuentran allí. Ace estaba en ese. Crocodile también se encontraba en ese lugar. Ace fue condenado a muerte y es por eso que sabemos que Barba Blanca va a comenzar una de las mayores guerras de la historia, pues Ace formaba parte de su tripulación. Luffy, antes de darse una de las mayores guerras entre el gobierno mundial y el Yonko Barba Blanca, se encuentra con el director de la prisión al intentar salvar a Ace, pues Luffy está bastante cerca de salvar a su hermano Ace. Sin embargo, no logra llegar a tiempo y se lo llevan a Marineford, base principal de la marina, para acabar con él. Con esto, entramos en el arco de Marineford, una de las mejores guerras en el mundo de One Piece, pues dan un tiempo límite de 3 horas para ejecutar a Ace. Luffy, acompañado de fugitivos de la cárcel de Impel Down, logra llegar a Marineford para intentar salvar a Ace una vez más. Al mismo tiempo, en la plataforma de ejecución donde se encuentra Ace, Sengoku, un almirante de la marina, anuncia que Ace va a ser ejecutado, ya que es el hijo del rey de los piratas, Goldie Roger, y por ser el comandante de la segunda división de los piratas Barba Blanca, un Yonko, es decir, uno de los piratas más poderosos de todos los mares. Después de ese anuncio, 43 barcos aliados a Barba Blanca aparecen. El hombre más fuerte del mundo, Edward Newgate, es decir, Barba Blanca, llega para intentar salvar a su comandante. Este tenía la fruta del terremoto, pues le permitía crear poderes increíbles capaces de mover tsunamis y ir en contra de la marina. El almirante Aokiji deja su puesto para con su fruta congelar esas olas que venían de parte del gran Barba Blanca. En ese momento empieza la confrontación entre todos los piratas que habían y la marina. En medio de la pelea, Luffy y sus compañeros aparecieron para entrar en el combate. Y en una batalla contra reloj, Luffy interviene para salvar a su hermano Ace, pero ni siquiera puede acercarse. Barba Blanca decide entrar en la batalla también, sin embargo, aunque era un pirata de los más poderosos, ya estaba viejo y este era cuidado con unos tubos en su nariz y unos medicamentos para mantenerse estable, pues esto se notó mucho, ya que su fuerza empezó a desvanecerse rápidamente y al final no pudieron salvar a Ace de su muerte. Barba Blanca lo intentó todo con su poder para destruir todo el edificio y hacer lo que hiciera falta para salvarlo. Sin embargo, no puede lograrlo. En ese momento aparecen de repente los piratas de Barba Negra, es decir, Marshall D. Teach, el personaje misterioso del que hemos hablado anteriormente, el hombre que en realidad fue el que capturó a Ace, pues este lo capturó para tener una buena posición con la marina y convertirse en Shichibukai, y este también resultó ser un ex miembro de los piratas de Barba Blanca, un traidor que mató a un compañero del barco para robarle la Akuma no Mi que tenía, la fruta de la oscuridad. Es por eso que Ace decidió ir a buscarlo para hallar venganza. Sin embargo, Ace fue derrotado y entregado al gobierno mundial por parte de Kurohige. Ya cansado y muy herido, Barba Blanca estaba siendo asesinado por los piratas de Barba Negra, pues este al matarlo sorprendió a todo el mundo cuando le robó sus poderes de fruta, y este se hizo con los poderes de la fruta del terremoto. Según la leyenda que hay en One Piece, no puedes tener más de un poder de fruta. Si comes una segunda, tu cuerpo no lo podrá soportar, explotará y morirás. Sin embargo, eso no le pasó a Barba Negra, quien obtuvo 2 de las frutas más poderosas del mundo de One Piece, pues este continuó destruyendo Marineford con sus nuevos poderes de fruta. Trafalgar Law, uno de los supernova que fue a ver la pelea, llegó cuando esta había terminado, y se llevó a Luffy muy mal herido para salvarlo, así como Jinbe, uno de los personajes que ayudaron a Luffy desde la prisión de Impel Down. Cuando se llevan a Luffy, Shanks el pelirrojo y sus piratas aparecen en escena, pues Shanks fue hasta allí solo para detener la guerra, pues si alguien la quisiera continuar tendría que enfrentarse a él, y nadie, absolutamente nadie, quiso seguir con la guerra. Shanks abandona el sitio llevándose los cuerpos de Barba Blanca y de Ace, quien había sido asesinado por uno de los almirantes llamado Akainu, para así darles un entierro digno. La guerra de los mejores llega a su fin. En el arco de la posguerra, la gente está alborotada tras la muerte de Barba Blanca, y Luffy aún está de luto intentando lidiar con la muerte de su hermano Ace. El resto de miembros de la tripulación aún estaban separados debido al poder que mencionemos antes de Bartolomeo Kuma, que los había enviado a lugares distintos en el arco de Sabaody, y esto seguiría así durante 2 años. 2 años después de eso, y de entrenar cada uno por su cuenta, la tripulación se volvió a reunir, en el mismo archipiélago que se habían quedado. La tripulación está en su barco, quien lo custodiaba Silver Rayleigh y que ya había recubierto todo el barco para que zarparan a la isla Gyojin, y estos se sumergen en el barco bien recubierto por Rayleigh. Con esto entramos en el arco de la isla Gyojin.
Después de 2 años, es decir, después del time skip, los sombreros de paja vuelven a viajar para ir hasta la isla Gyojin, el único lugar en el mundo que les permite entrar al nuevo mundo. Una adivina de la isla Gyojin predice que un hombre con sombrero de paja destruiría toda la isla. Los Mugiwara son acusados falsamente de ser unos criminales y para más complicaciones, Jody Jones y Barden Decken, 2 piratas, conspiran en conjunto para dominar a la isla Gyojin. Sin embargo, Luffy consigue salvar el reino y se convierte en amigo de la familia real que hay en esta isla. Sin embargo, esta predicción que hizo esta mujer aún no se ha cumplido a día de hoy. Después entramos en el arco de Panhazard. Luffy y los demás consiguen llegar al nuevo mundo después de cruzar la Red Line. Panhazard, una isla muy extraña y con doble clima. En un lado solo llamas y en el otro solo nieve. En este punto nos hacen saber de que en el periodo en que los Mugiwara estaban separados, los almirantes Akainu y Aokiji estuvieron peleando en esta isla para decidir quién sería el almirante de flota después de la retirada de Sengoku. Akainu ganó y Aokiji dejó la marina después de eso. A esto, Zoro en esta isla acaba encontrando la mitad del cuerpo de un hombre cortado, pero resulta que ese hombre fue dividido por Trafalgar Law, el mismo pirata que había salvado a Luffy después de la guerra. La fruta de Law, entre muchas otras cosas, le permite dividir a la gente en 2 sin tener que matarla, o incluso intercambiar las conciencias de un cuerpo a otro, además de quitarle el corazón sin matarte también, pues Law es conocido como el cirujano de la muerte. El hombre cortado resultó ser un espadachín de Wano, quien también terminó en esta isla buscando a otro compañero. El nombre de este es Kinemon, quien estaba detrás de un niño llamado Momonosuke, un niño que se perdió en esta isla y que se comió una Akuma no Mi artificial y defectuosa, pues Momonosuke se transforma debido a esta fruta en un pequeño dragón cada vez que tiene miedo. El Marine Smoker también acaba llegando a esta isla y enfrentándose a Law, quien consigue quitarle el corazón a Smoker. Law robó en 2 años los corazones de 100 piratas para entregárselos al gobierno, y así tener las ventajas de ser un Chichibukai, permitiéndolo así acercándose a un científico loco llamado Caesar Clown, quien está experimentando con cosas muy turbias en esta isla de Panhazard. Law en ese momento forma una alianza con Luffy para derrotar al Yonkou Kaido, pues los Yonkou son personajes sumamente poderosos como lo era Barba Blanca, y estas personas pues son las más fuertes del mundo y los más cercanos a encontrar el One Piece. En esta misma isla se enfrentan a Vergo, uno de los lacayos de Don Quijote do Flamingo, otro de los Shichibukai y otro de los objetivos de Trafalgar Law. En Panhazard el objetivo de Law es destruir el SAD, un componente creado por Caesar capaz de crear Akuma no Mi de animales artificiales. Estos experimentos eran propiedad de Doflamingo y estos serán comprados por el Yonkou Kaido para así construir un ejército lleno de bestias. Mientras tanto, Luffy derrota a Caesar y comienza a planear sus planes junto a Trafalgar Law. Law le dice a Doflamingo que si quiere de regreso a Caesar tiene que abandonar su posición de Shichibukai, pues si no hacía esto, la ira de Kaido caería sobre Doflamingo, cosa que Doffy no quiere que pase. Sin embargo, Law y Doflamingo tienen un pasado muy oscuro y es por eso que Law hacía todo esto para lograr así una venganza personal, además de detener a Doffy, quien estaba manipulando al inframundo y causando un terror enorme. Después de Panhazard, Kinemon y Momonosuke se unen temporalmente a la tripulación de Luffy y a los piratas Corazón liderados por Trafalgar Law. Con esto entramos en el arco de Dressrosa para así Law destruir esas frutas artificiales llamadas Smile que tenía Doflamingo y quedaban en Dressrosa. Pero en medio de esto se celebraba un torneo de luchas en la ciudad donde el ganador podía conseguir la fruta Mera Mera, la fruta del fuego, es decir, la que tenía en vida su hermano Ace, pues cuando un usuario muere la fruta reaparece en algún lugar del mundo, y esta la custodiaba Doflamingo, quien la puso como sorteo de estos grandes combates en el Gran Coliseo de Dressrosa, y la verdad es que a Luffy esto le llamó la atención, mientras los demás miembros del grupo iniciaron una rebelión junto a un soldado de juguete que había en la ciudad y unas pequeñas criaturas. Sin embargo, el almirante de flota Akainu envió allí al almirante llamado Fujitora para ver qué estaba sucediendo en dicho lugar, y mientras un hermano que se pensó Luffy que estaba muerto desde hace mucho tiempo volvió a aparecer. Era su hermano Sabo, un hermano al que Luffy, como hemos dicho, creía muerto. En medio del caos, Doflamingo encerró a todos en una jaula gigante, creada por él con sus hilos, pues este poseía una fruta que podía hacer eso, llevándoles esto a una guerra masiva entre todos los piratas de Luffy contra los piratas de Doflamingo. Luffy al final termina saliendo victorioso y Doflamingo acaba en la cárcel tras revelarse todos los actos maléficos que este estaba cometiendo. Gracias a eso, Luffy se gana aún más fama de la que ya tenía, y es por eso que muchísimos piratas que estaban en Dressrosa se unieron a Luffy, creando así una gran flota, la flota de los Sombrero de Paja, una alianza de más de 5000 hombres. Después de esto entramos en el arco de Zou. Los piratas de Sombrero de Paja, Law, Kinemon y los demás llegan a la isla de Zou, pues esta isla en realidad la lleva encima un elefante en medio del mar que tiene más de 1000 años. Es el hogar de la tribu Mink, pues estos se estaban recuperando del ataque que les hizo Jack, uno de los piratas más confiables de Kaido. Aquí descubren un gran misterio que ocultaba Sanji, además de la verdadera identidad de los samurái que los estaban acompañando. Momonosuke es el legítimo heredero al trono de Wano, país donde reside el Yonkou Kaido.
Y Sanji resulta ser de una familia muy importante que prometieron que este se casaría con la hija de la Yonkou, Big Mom, pues Sanji, después de ser chantajeado, abandona el grupo y se va hacia la isla de Whole Cake, donde se iba a celebrar la supuesta boda, pues los sombreros de paja se dividen en dos grupos, unos yendo a Wano a por Kaido y los demás a salvar a Sanji en Whole Cake, pues dos Minks acompañan finalmente a Luffy, Pedro y Carrot. Entramos en el arco de Whole Cake, que el grupo de Luffy viaja hasta esta isla para recuperar a su Nakama Sanji, quien estaba en un matrimonio concertado con la hija de Big Mom, es decir, un matrimonio entre la familia de Sanji, la familia Mid-Smoke y la familia de Big Mom, la familia Charlotte. Aquí aprendemos más del pasado de Sanji y de la grandiosa Big Mom, uno de los personajes más poderosos de todo One Piece. Durante la boda, algo sale mal y el pastel de bodas acaba destrozándose, causando así la furia de Big Mom, quien persigue a los Mugiwara por destrozar la boda, quienes una vez más reciben la ayuda de Jinbe. Luffy a esto se enfrenta a Katakuri, uno de los personajes más poderosos que jamás había enfrentado y quien tiene haki de visión avanzado, capaz de ver segundos a través del tiempo, pero Luffy demuestra que no entrenó 2 años en vano antes del time skip y consigue vencer muy así entre comillas al gran Katakuri, y así es como consiguen escapar todos de Whole Cake, todos menos Jinbe, quien le promete a Luffy que se queda enfrentando a Big Mom y que se verán después en Wano, y Luffy le dice que después de eso se una a su tripulación como timonel. Big Mom no olvidará tan fácilmente lo que hicieron y promete venganza, pues se nos revela que Big Mom perteneció a los piratas Rocks, los mismos piratas a los que perteneció Kaido anteriormente, así que decide ponerse rumbo a Wano para así aliarse con Kaido y derrotar a los Mugiwara, aunque Kaido le advierte a Big Mom que Luffy es suyo por todo lo que le hizo a Doflamingo y con el negocio que tenían de las frutas Smile, y que si Big Mom aparecía en el país la acabaría matando. Sin embargo, Big Mom ignora esto y se va hacia Wano igualmente. Con esto entramos en el arco de Wano, donde nuestros queridos piratas ayudarán a Momonosuke a recuperar su trono y a liberar al país de todo el mal que está propiciando Kaido. Sin embargo, al poco de llegar y enfrentar a Kaido, Luffy es capturado y encerrado. Big Mom acaba llegando a Wano y después de unas cuantas anécdotas consigue convencer a Kaido y unirse a él, por lo que los Mugiwara, sus aliados, y en este caso también los vainas Law y Kid, no solo debían enfrentarse a Kaido, sino que se tenían que enfrentar a estos dos monstruos. La pelea de Luffy contra Kaido fue una de las más intensas y reveladoras que ha habido en One Piece, pero antes va la derrota de la Yonkou, ya que Law y Kid fueron capaces de derrotar a este personaje. Concretamente Law la dejó bastante débil, sin embargo quien acabó con ella realmente fue Eustace Kid. Aunque lo más interesante de este arco fue la nueva transformación de Monkey D. Luffy, concretamente la GR5, donde se nos reveló que este en realidad no tenía la Gomu Gomu no Mi, sino la Ito Ito no Mi modelo Nika, una fruta que es capaz de volverte de goma y además, si la despiertas, eres un personaje completamente roto en fuerza, pues tienes el poder básicamente de la imaginación. Además se dice de que este poder era el de Joy Boy, un personaje muy mencionado a lo largo de toda la serie y que parece ser muy importante. Sin embargo, Luffy con esta nueva transformación fue capaz de derrotar a Kaido y hacerle frente. Una vez que derrotó a este personaje se celebró un banquete en el país donde en principio teníamos una nueva aliada y esa era la hija de Kaido, Yamato, quien esta se cree Oden y quien tuvo experiencias muy malas de niña con su padre, por lo que esta finalmente a lo largo de la saga se volvió una aliada y ella mismo dijo que quería unirse a los Mugiwara, y Momonosuke, quien era el hijo de Oden y quien vino 20 años en el tiempo, se volvió el shogun del país, ya que este ahora tenía la apariencia de un adulto gracias a los poderes de una ninja del país también, pues este, a pesar de tener una apariencia de grande, en realidad tenía 8 años. Posteriormente a esto nos muestran a un nuevo almirante. Su nombre era Ryokyu, quien podía controlar las plantas gracias a su Akuma no Mi, un personaje a primera vista muy poderoso. Este último justo en ese momento llega a Wano en busca de Luffy y los demás, sin embargo Shanks lo interrumpe y le dice que se marche del país, aunque Shanks se fue muy rápido también y no coincidió con nadie allí. Después de esto, los Mugiwaras partieron a una nueva isla, aunque Yamato finalmente decidió, al menos por el momento, quedarse en el país. Luffy y los demás se encontraron por el camino a una chica desmayada en el mar. Su nombre era Yewerly Bonnie, una pirata más de la peor generación. Esta se subió al barco y se dirigieron a la isla de Egghead, donde conocieron al científico más inteligente del mundo y donde ahora mismo están batallando contra unos robots pacifistas que él mismo había creado, ya que una de sus aliadas, York, lo traicionó, o al menos eso entendemos hasta la fecha. York es otro robot creado por Vegapunk y que está basado en él mismo. Sí, algo bastante extraño, la verdad. Mientras los Mugiwaras estaban en Egghead, Kurohige fue haciendo sus malezas y acabó con la tripulación de Trafalgar Law.
aunque este último se acabó salvando junto a su compañero por los pelos. Shanks, quien estaba en busca de los Poneglyph por ahí, acabó con todos los piratas de Kid, ya que este dice que quiere ir también a por el One Piece. Y en esos mismos momentos, Garp está luchando en Hachinosu para salvar a Koby. Sin embargo, actualmente nos encontramos ante el que podría ser el villano final de la obra, un personaje llamado Imusama y que sabemos muy poco sobre él, pues este sería el rey del mundo entero, y la gente, exceptuando a unas pocas personas del gobierno, no lo sabrían. Todo esto mientras Sabo, el hermano de Luffy, logró verlo absolutamente todo, ya que en el Reverie que hizo el gobierno, este se infiltró y pudo sacar esa información tan jugosa. Además, desgraciadamente acabaron con la vida del Rey Cobra, o lo que es lo mismo, el padre de la princesa Vivi, personaje que también está desaparecida, para que absolutamente nadie la encuentre. Y en el momento de grabar este vídeo, estamos en un hiatus de un mes completo del manga de One Piece, por lo que hasta dentro de unos días no sabremos qué es lo que va a pasar. Y bueno, nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo de hoy. Recordad suscribiros, compartir y comentar. Os dejo 2 vídeos para que sigáis entretenidos. Un saludo y hasta la próxima.